Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, Hey Joe, la marca de cuidado masculino para hombres con estilo, actitud y personalidad propia. Hola Luz, la compañía de energía solar que ayuda a ahorrar en la factura apostando por un consumo más inteligente y sostenible. Y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast con el resumen ya de la penúltima etapa del Giro de Italia, la 20ª etapa del Giro de Italia y que ha tenido como protagonista a Jonas Vingegaard. 5 victorias en el Giro de Italia y vestido de rosa otra vez ganando, y de qué manera, en Piancavallo, con una subida majestuosa y sensación incluso que se ha marcado un entrenamiento de 10 kilómetros, y no exagero creo si digo esto, pensando ya en el futuro, y que ha movido mucho antes la carrera, se ha encontrado seguramente más solo que otros días y ha dicho, pues pa'lante, para eso tengo piernas y para eso soy el mejor de este Giro de Italia, sin lugar a dudas, que ha dejado la carrera ya vista para sentencia de cara a la fiesta final, al sprint en Roma de mañana, con el podium sentenciado, con el top 10, lo vamos a repasar todo evidentemente hoy, antes del programa del lunes, recuperando ya lo habitual. Lo habitual es los programas de los lunes hasta el próximo Tour de Francia, donde vamos a tener de nuevo programa diario, como siempre aquí en Escapa Podcast, igual que la Vuelta Ciclista a España. Y ya os avanzo que estamos preparando un mega sorteo espectacular para el Tour de Francia con Escapa. Y esta vez la cosa va muy seria. Os avanzo que haríais bien en ir entrando en el grupo de Telegram y quedaos ahí, solamente para participar en el sorteo, porque este año, aparte de culottes, de maillots, de suplementación de Mega Raw Bar, hay sorteos de una bici nuevecita, una Megamo de gravel preciosa. Insisto que el lunes os voy a explicar más, porque esto será solo el sorteo durante el Tour de Francia. Pero el grupo de Telegram, evidentemente, va a tener mucho que ver. Vamos a hablar del Giro de Italia. Antes os hablo de Totemi, con 2 Es. Totemi es la app que convierte tus salidas en bici en retos, rankings, recompensas reales. Una forma de darle más emoción a cada entrenamiento, competir con otros ciclistas y motivarte cada día un poquito más. Ahora, por ser oyente de Escapa Podcast, si te descargas la app y utilizas el código ESCAPA, tendrás un mes premium gratis para probar todas sus funciones. Tienes el enlace directo en la bio de este capítulo y en la descripción del podcast. Descarga Totemi, introduce el código ESCAPA y empieza a competir en tus rutas. Venga, etapa de hoy. La verdad es que ha sido un poco lo que esperábamos, ¿eh? La verdad es que no ha tenido más historia que la doble subida, como era así a Piancavallo, con el descenso peligroso que ha sido bonito verlo también, y después el desenlace arriba. Y la verdad es que, bueno, pues las fuerzas se han mantenido prácticamente en el mismo lugar donde esperábamos de todo el mundo, y la lucha por el maillot blanco se ha decidido con una bonita lucha entre Eulalio y Piganzoli, y esto va para alguno de vosotros que se ríe como a veces pronuncio algunos nombres, ¿no? Hay tantos ciclistas, y lo digo en serio, hay que pronunciar bien los nombres de las personas, eso solo faltaría, pero es verdad que aquí vamos a tope, a máxima velocidad con el podcast, y a veces pues alguna N se te cuela por ahí, ¿no? Algún nombre por ahí también que se va colando, vamos a tope, y para intentar explicarlo todo, que no es fácil en un Giro de Italia, en una jornada como esta, en una jornada de 21 días, son muchas jornadas, muchos nombres, no me estoy excusando, pero está ahí, ¿eh? El caso es que mientras os parezca divertido, no hay problema, no, pero ahí está claro que no es Piganzoli, como a veces le llamo, ¿no? Piganzoli, Davide Piganzoli, el italiano. Bueno, comenzando a 200 kilómetros de etapa, 200 kilómetros era la etapa, se ha formado la fuga a 187 de meta, con Greens, con Hens, con High, con Legnesut y con Guillermo Silva, muy rápido. La verdad es que al principio todo era un terreno llanito, se ha consolidado ya a 155 con 55 segundos de ventaja. El primer sprint ha sido para la fuga no ha cesado, ¿no? Pensando en Forgaria, Nel Friuli, con ese sprint intermedio, como digo,
ese sprint que, bueno, llegaban ya los jugados a tener 5 minutos a 135 de meta, se ampliaba la fuga, los resultados del sprint eran para Silva primero con Legnesut segundo, sin más importancia que eso, y a 113 kilómetros la fuga ha perdido fuelle ya, los equipos de la general han empezado a controlar un poco más la carrera, pensando evidentemente en la victoria de etapa, viendo que la fuga tampoco tenía ningún gran nombre, ¿no?, de los importantes en la general, buscando una victoria de etapa. Se ha visto claramente que la victoria iba a estar detrás y ahí se ha empezado a reducir, ¿no?, a reducir esa distancia. A 77 era de 4.30 y ha empezado ese ascenso a Piancavallo, que ahí diríamos, bueno, aquí se va a decidir si llega la fuga o no, con muchas dudas, insisto, por los nombres que estaban en ella, ¿no? La verdad es que a mí me ha extrañado, no es que me haya extrañado, entiendo que las fuerzas llegan justas ya a este nivel de carrera y que, bueno, pues los Einer Rubio, incluso Mati Rondel, que se podía meter en el top 10, ¿no? Tantos otros ciclistas, incluso, pues no sé, por decir otro, ¿no?, De la Cruz, O'Connor, ¿no?, que se le ha visto poco en este Giro de Italia, Chris Harper también. ¿Por qué no se han metido más, no? Bueno, pues porque las fuerzas están muy justas y el Giro es una carrera muy dura y hay que entender a los ciclistas que llegan fundidos y nosotros, el recorrido, ostras, quizá ha sido un dominio aplastante de Vingegaard o esperábamos más batalla por la general, más batallas aquí, más batallas allá, pero es que al final es que es muy duro. O sea, es que es muy duro este deporte y la acumulación de esfuerzos, la fatiga que llevan los ciclistas en las piernas, en su organismo, es tremenda. Bueno, ha empezado esa subida a Piancavallo. Ya sabéis, un desnivel positivo del 7,8% para llegar a alcanzar una máxima en el 10,5%, velocidad media en ese momento de 43,7 kilómetros en pleno ascenso. Es un puerto bonito, duro, un puerto que, como ayer repasábamos, ya habíamos visto en otras ocasiones en el Giro de Italia. A mitad de subida, más o menos, Vingegaard ha tenido un problema en pleno ascenso. No ha ido a mayores, parece que tenía una molestia con la rueda delantera. No sé si dudaba si había pinchado o no, le daba la sensación de que había perdido un poco la sensación, ¿no?, de que había perdido aire. No sé, ha recuperado en un momento y se ha ido hacia arriba. Después en el descenso de Piancavallo también se le ha visto que iba frenando muchísimo, con mucha precaución. Alberto Contador ha dicho en la retransmisión que era porque no se sentía cómodo, ¿no?, en el tacto con esa rueda delantera. No le hemos visto tener más problemas. Los tres fugados querían puntuar arriba, quedaban Jack Haig, Warbais y Legnesut. El pelotón estaba a 1.20 en plena subida, ya ha pasado Haig primero con 40 puntos, Warbais 18, Legnesut 12, Owens por detrás 9 y Gins 6. Y a partir de ahí pues hemos visto a Ciccone pasar también por el puerto por delante de Vingegaard. Se les había visto hablar en un momento previo. Ciccone parece que le preguntaba algo antes de la subida del primer ascenso. Porque Ciccone le ha preguntado a Vingegaard, ¿vas a disputar o no vas a disputar la montaña? Y Vingegaard yo creo que ha dicho que no. Me parece interesante los líderes también, que también es muy lícito, ¿eh? Si lo quieren competir todo. Si Vingegaard hoy hubiera dicho, sí, te voy a competir la montaña, pues hubiera sido lícito, insisto, ¿eh? Pero al final también está... Y no lo hemos visto mucho en una situación como esta, con un líder tan sobrado, ¿no?, y con el objetivo de la general hecho, la clasificación por equipos. Ostras, no sé, me da la sensación que al final es lo elegante, ¿no? Y lo hemos visto en otras ocasiones y Vingegaard lo ha hecho bien. Ciccone ha sumado los últimos puntos para que con los 50 puntos del último puerto ya no fuera posible, ¿no?, derrotar Vingegaard a Ciccone, y a partir de ahí ha empezado un descenso muy bonito, la verdad, con mucha calma, todos con mucha calma, porque el descenso, si se hubiera dado en otras circunstancias, hubiera sido un sufrimiento absoluto, no tengo la menor duda sobre ello. Imaginaos ese descenso con esas pendientes de menos al 13%, con suelo mojado, ¿no?, por ejemplo, yo creo que hubiera sido un problema, ¿no? Bueno, el pelotón ha apretado bastante, la diferencia se iba con los 6 de cabeza a 1.58 en el descenso más o menos, y después, bueno, Arrieta ha arrancado con un movimiento interesante, viéndose, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver si nos dejan irnos por aquí. Ganador ya de etapa en este Giro, un gran Giro para Igor Arrieta. Mañana ya pondremos nota y repasaremos nombres, pero ha pasado primero en el kilómetro Red Bull, ha bonificado 6 segundos, se ha metido en esa fuga finalmente. Después ha habido mucha tranquilidad antes del último puerto, con esos últimas rampas ya del Giro de Italia. Ha empezado el puerto a 14 de meta, ha atacado Crescioli, que por cierto ha sido el que ha subido el puerto más rápido en el primer paso, porque, bueno, estas cosas de la tecnología de hoy en día. Él ha empezado un poquito por detrás y después ha ido hacia adelante. Pues nada, pues ha pasado primero, ha sido el más rápido, mejor dicho, ha sido el más rápido del primer ascenso de ese puerto. A 11 kilómetros ha cedido Sepp Kuss. La verdad es que se ha quedado muy solo Jonas Vingegaard.
Campenaers ha ido tirando de Visma en la parte inicial del puerto, tanto de Piacavallo 1 como de Piancavallo 2. Pero es verdad que Sepp Kuss yo creo que ha pagado claramente el esfuerzo de ayer. Piganzoli ha estado por ahí también y ha cedido también pronto, y Vingegaard ha dicho yo ataco tú. Y a 10 de meta se ha pegado yo creo un entrenamiento tremendo para su futuro, un test de 10 kilómetros hasta meta impresionante. Y yo creo que el equipo hoy han querido ganar, sin duda, con Vingegaard, pero también han dicho, oye, si podemos hacer un test de máximo nivel en un puerto de primer nivel, pensando ya en el Tour de Francia, Jonas, hazlo. Vamos a calcular BAM, vamos a calcular ¿no? todos los datos posibles en este sentido de cara a tu futuro, y la verdad es que lo ha hecho francamente, yo creo que muy bien. Sinceramente, yo creo que lo ha hecho francamente bien y ha estado a la altura de las circunstancias en una subida espectacular. O sea, Gal le ha aguantado como siempre 100 metros, 150 metros, como mucho, a mucho estirar, y nada, se ha ido por delante. La lucha quedaba por detrás con Félix Gal. En ese momento, Gal estaba a 38 segundos a 7 de meta. Hindley y Derek G, que se le ha visto fuerte, ha empezado a cambiar ahí también con Hindley. Derek G ha vuelto a hacer otra subida muy buena. Realmente, las sensaciones que hemos tenido los últimos días es que ha acabado muy fuerte el Giro de Italia, que no sé, si no llega a ser por aquella caída del segundo día, pues se hubiera metido en el podium, ¿no? ¿Cómo lo va a tener que lamentar? Porque no ha acabado lejos de Hindley, ha acabado quinto en la general. Ahora lo repasaremos, y la verdad es que la subida ha sido interesante. Arensman sufriendo una barbaridad cuando se ha roto el grupo al principio, pero una barbaridad. Y Bernal, que sin ser un gran gregario, le ha hecho un trabajo, yo creo, fantástico al bueno de Arensman para, bueno, en principio no perder sus opciones en el Giro, ¿no? Sobre todo no perder la cuarta plaza con Derek G, que en algún momento ha estado en entredicho. Parecía incluso que Derek G podía hacer sufrir a Jane Hindley de cara al podium, le separaba 1 minuto 30 más o menos. Por detrás también había emoción, mientras Vingegaard iba para adelante el hombre en la lucha por el maillot blanco, porque Pigazzoli se había quedado por detrás con Alfonso Eulálio un poquito por delante. Eulálio ha hecho una subida fantástica a todos los niveles, ha estado a un nivel altísimo. Caruso le ha ayudado en todo momento. Qué bien va, ¿no? Tener a Caruso ahí. Había la duda de si lo iba a poder aguantar o no. Yo creo que a Davide Pigazzoli hoy se le ha hecho un poquito largo el Giro de Italia, y es normal. Pero Pigazzoli ha habido un momento que ha llegado por atrás, le ha cambiado el ritmo a Afonso Eulálio, y después Eulálio le ha respondido en los últimos kilómetros, se ha ido por delante y ha acabado llegando bastante por delante de Pigazzoli. Yo creo que le ha sacado 10-13 segundos tranquilamente, y bueno, ha sido una declaración de intenciones, ¿no? Y de claramente de que Eulálio ha honrado la maglia, ha honrado el maillot de mejor joven y ha hecho un Giro de Italia majestuoso. Uno de los nombres de este Giro no solamente se ha acabado manteniendo en el top 10, en sexta posición, a 9.39 de Jonas Vingegaard, sino que gana el maillot joven renovado. Salía en la RAI italiana ayer, recordemos, hasta 2030, dicen los rumores, por Bahrein. Y poco después, bueno, victoria de Jonas Vingegaard. Félix Gal ha acabado segundo después de un muy buen sprint con Jane Hindley y con Derek G. Han acabado todos juntos porque finalmente los han cazado. Bernal también ha llegado muy cerca con Arensman, porque al final todos se han reagrupado. Bernal ha hecho un muy buen trabajo, y ya por detrás ha llegado Eulálio. Caruso a 2.13 de Vingegaard, 10 segundos detrás de Eulálio. Michael Storer y Davide Pigazzoli, como os digo, que no ha podido llevarse el maillot blanco. Por detrás, Godpuls, Criccioli del Polti Vicent Malta. Oye, fantástico el equipo de los contadores, creo que han hecho un giro muy, muy bueno. Jean Gir, Mati Rondel, Mulsberger, Einer Rubio, Storr de la Cruz, Legnesut y Sepp Kuss, los 20 primeros de la etapa de hoy. Insisto, ha sido una etapa bonita, una etapa que bueno, con la emoción, no había demasiada emoción en este Giro de Italia. Yo creo que esta es la realidad de los últimos días después del dominio de Vingegaard. Creo que claramente las fuerzas han estado muy claras desde la caída del día 2 y en la primera etapa del Blockhouse. Creo que más allá de Pellizzari, ¿no?, que ha sido el hombre un poco que se ha hundido de esos primeros días que estaba ahí, los otros yo creo que han ido manteniendo un poco el ritmo, ¿no?, y las energías escalonadas y por niveles que más o menos esperaban. En el caso de Vingegaard, evidentemente sobrado, va a acabar con 5 minutos de 22 en este Giro de Italia sobre Félix Gal, que sin duda es el segundo más fuerte. Ha acabado 5 etapas, las 5 etapas que ha ganado Vingegaard ha acabado segundo. Creo que esto demuestra, ¿no?, el gran nivel de Félix Gal. Creo que hay que tener muy en cuenta su futuro, porque Decathlon le está intentando renovar, pero bueno, parece que Lidl Trek le va muy detrás y lo quiere fichar de cara a la próxima temporada.
Insisto, esto es algo que es notorio. Jake Hindley, creo que su tercer lugar también es justo. Acaba 6.25 de Jonas Vingegaard a 1 minuto 3 de Félix Gall. Me parece que es justo decir que Hindley es el tercer mejor ciclista de este Giro de Italia. Estamos hablando de un ciclista que tiene, diremos, facilidad para acabar en el podium del Giro, pero que es verdad que tiene un idilio con esta carrera. Acabó en el 2020 segundo, la ganó en el 22 y ahora va a acabar tercero. Son 3 podiums en una carrera para un Jake Hindley que ya sabéis, hablando de rumores, que todos estos, claro, acaban contrato, que el año que viene parece que se va a ir a formar parte del Visma Lease Bike de Jonas Vingegaard y que va a suplir un poquito la función que hacía Simon Yates ahí, retirado sorprendentemente a inicio de temporada. Arensman lo ha intentado, más allá de la crono, que le situó en una muy buena situación, no lo ha podido defender en la alta montaña. Acabará cuarto, Derek G quinto a 7.56 de Vingegaard, Eulalio sexto a 9.39, Michael Storer séptimo a 10.13, Pigazzoli a 10.52, Caruso noveno a 11.24 en su último Giro de Italia. Bravo, chapó para la carrera de Damiano Caruso. Bernal a 12.54. Mañana ya lo repasaremos, pasado mañana, perdón, en el programa del lunes, todo bien. De la Cruz va a acabar siendo el mejor español, 14º a 23.14. Ha dejado entrever hoy en una entrevista después de la etapa con Eurosport, le han preguntado, ¿es el último Giro, el último año? Y de la Cruz ha dicho, quizá. Creo que se nos va de la Cruz, y es ley de vida. Evidentemente todos los ciclistas van haciendo años, lo vamos haciendo nosotros, es lo que hay. Por puntos, Mañer, evidentemente líder, 195, montaña para Ciccone, que la verdad es que a mí me ha sorprendido cómo lo ha honrado y lo ha luchado, fantástico, lo ha hecho muy bien, más allá de lo que decíamos ayer, de si puedes estar más o menos de acuerdo con esa disputa con Einer Rubio, pero creo que lo ha hecho francamente muy bien y no era fácil ganarle la montaña a un ciclista como Vingegaard que te gana 5 etapas. Me parece que está súper bien seleccionado para un Lidl Trek que quizás sí se esperaba más, con Milan, con Derek G, con el propio Ciccone, pero bueno, han llevado la maglia un día con Ciccone, Milan ha estado peleando victorias, se puede coronar con una última victoria en Roma, yo creo que esto limpiaría bastante el Giro del Lidl, que me parece que el balance final acaba siendo positivo, ¿no? Con esta victoria de la churra para Ciccone. Eulalio mejor joven, Pigazzoli acaba 1.13, Rondel acaba tercero y Gorarrieta acaba cuarto, le ha superado finalmente en esta clasificación a Pellizzari del Red Bull y evidentemente el Visma mejor equipo con 40 minutos de ventaja sobre el Ineos, que en el último día superado, o el penúltimo día superado al Red Bull en esa clasificación por equipos. Movistar va a acabar noveno, hoy ha perdido ese octavo lugar ante el Lidl Trek. Y poco más, esto es lo que ha sido el Giro de Italia, que se nos acaba mañana con esa etapa en Roma, que lo vamos a repasar evidentemente todo. Es una etapa de 131 kilómetros por las calles de Roma, pensado evidentemente para el sprint, con el kilómetro Red Bull situado en el kilómetro 77,7. Una etapa final dividida en 2 partes, un primer tramo en línea, desde la salida en Roma hasta el primer paso por la línea de meta, por el litoral y la zona de Ostia, para después regresar a la zona de salida y afrontar el circuito final. Son 8 vueltas en el interior de la capital, circuito de 9,5 kilómetros que se desarrolla enteramente por las calles de la ciudad, amplias y en ocasiones con algunas medianas, algunas callecitas quizá un poco más estrechas, se alternan breves ondulaciones, largas rectas con algunas curvas técnicas y bueno, bien asfaltado, en principio no van a tener ningún problema. Los últimos kilómetros con apenas ligeros cambios de dirección, recta final de 350 metros sobre asfalto de 8 metros de ancho, por lo tanto perfecto para disputar el sprint. A mitad del último kilómetro hay una breve rampita al 5% que quizá pues alguno pruebe para hacer dura la carrera, para seleccionar a los sprinters. Habrá que estar bien colocado en ese tramo final, pero vamos, que yo creo que esto va a ser un sprint y veremos, ¿no? Porque lo de las últimas etapas de las grandes vueltas cuando se deciden al sprint siempre son un poco sorprendentes, ¿no? A nivel de sprinters, siempre son un poco sorpresa. No siempre el sprinter más fuerte es el que llega bien y más fuerte y más entero al último día. Quiero ver a Jonathan Milan, que creo que lo va a pelear mucho, a Paul Magnier, que lo va a pelear. Yo creo que Tomás Silva llega muy fuerte, tengo la sensación, este final de Giro. Quiero ver si se mete o no también, ¿no? En esa pelea. Veremos, ¿no? Tobias Lud Andresen es otro de los ciclistas, ¿no? El del Decathlon, que ha pasado bastante desapercibido, a ver. Sí, yo creo que es que no se esperaba quizá un poquito más, ¿verdad? De él. Bueno, veremos quién gana el sprint. Nosotros lo comentaremos el lunes.
os tengo que hablar de los amigos de Hey Joe, que ya sabéis que nos acompañan en Escapa Podcast en los últimos programas. Fantásticos productos para vosotros, ciclistas, para cuidar el cabello, para cuidar la barba, para cuando vamos en bici, que realmente pues sufrimos, ¿no? Muchas veces con ir en bici, con cómo queda el cabello después de tantas horas con el casco, etcétera, no encontramos el champú. Oye, pues yo he encontrado el champú, os lo tengo que decir, de Hey Joe. Podéis entrar en heyjoe.es, tenéis el enlace también en la descripción del episodio, también del podcast, tenéis un 15% de descuento en los productos, pero de verdad, o sea, y esto no es publi, ¿eh? O sea, es publi, pero os lo digo ciertamente que el champú, a mí nunca había encontrado un champú después del casco y tal, ostras, que te dejara el cabello bien. Es verdad que fantástico. O sea, es un producto de muchísima calidad y nada, que os lo recomiendo. Es el que se llama, mira, lo tengo aquí, Daily Hair Shampoo, por si os interesa exactamente el que a mí me ha ido también. Y se lo dije a la gente de Hey Joe, les dije, oye, fantástico. O sea, los ciclistas os tienen que conocer más porque tenéis un producto de mucha calidad, porque esto se habla entre nosotros. Bueno, solamente me queda una reflexión, que es el tema de Vingegaard y el Tour de Francia. Ya habrá tiempo de hablar el programa del lunes sobre ello, pero sí que me da la sensación de que el desgaste de Jonas Vingegaard de cara al Tour ha sido menor que el de otros ciclistas que en otros años han doblado Giro Tour de Francia. Es verdad que el de Pogačar quizá no sirve mucho porque aquello fue un dominio importante de Pogačar por aplastamiento y que seguramente es el ejemplo también de un dominio parecido al que ha tenido Jonas Vingegaard, pero había muchas dudas, ¿no? Sobre si Jonas Vingegaard se iba a desgastar muchísimo, sobre si qué iba a pasar, ¿no? En este Giro. Hoy Contador ha estado repasando la etapa de Eurosport, un poco diciendo que en el 2015, pues bueno, un poco la idea era no desgastarse tanto en el Giro de Italia 2015, pero que Astana, pues bueno, con Mikel Landa y con Fabio Aru, lo recordaréis, ¿no? Les hicieron un Giro muy difícil, que él estaba solo, estaba con el Tinkoff, ¿no? Muy solo, constantemente a 50 kilómetros de meta, con puertos muy duros. Era un Giro bastante más exigente a nivel de recorrido en la última semana que hemos visto en esta ocasión, en el 2026. Y es cierto también que él lo ha recordado, me parece bien, me parece fantástico. Y él dijo que después tuvo un error que fue rápidamente concentrarse en la altura. Vingegaard va a pasar unos días tranquilo, va a pasar unos días relajado, prácticamente sin tocar la bici, tal y como se ha dicho, y se va a Tignes después a concentrarse en altura con sus colegas del Tour de Francia, con sus compañeros de equipo y a intentar sacar su mejor rendimiento. Hombre, más desgastado que Pogačar va a estar. En esto yo creo que coincidiremos todos. Pero es cierto que no ha sido el Giro más duro de la historia para un ganador y que también es cierto, yo creo que esto hay que decirlo, que, hombre, me da la sensación que hay... Entendedme lo que voy a decir ahora, ¿eh? Creo que Vingegaard tiene el desgaste del Giro, pero su cuerpo y su organismo está únicamente pensado para ganar en altas montañas y en vueltas de una semana y grandes vueltas. No busca clásicas, no busca otros terrenos. El que se supera en ese sentido, y chapó por ello, es Tadej Pogačar, y no es un ataque para Jonas Vingegaard, ¿eh? Pero en cambio, Pogačar ha tenido que pasar de toda esa primavera, ¿no? Adaptando su cuerpo, ganando mucho peso para intentar ganar París-Roubaix, sobre todo, ¿no? Como gran objetivo, Milán-San Remo, etcétera. Él mismo ha reconocido que ha estado mucho tiempo en el gimnasio, subiendo y masa muscular por ahí. Ahora ya se le ha visto en Sierra Nevada perder peso, se le ha visto más finito, más delgado. Pero bueno, soy de los que piensa que entre uno y el desgaste del Giro y el otro, que ha tenido que adaptar el cuerpo, ¿no? En estas semanas, mes y poco, me da la sensación que van a llegar muy igualados. Es la sensación que tengo. Después, evidentemente, el UAE va a ser también una estructura mucho más fuerte que en este Giro, entre otras cosas, porque no va a perder a sus hombres fuertes en una caída el segundo día, ¿no? Y evidentemente vamos a ver el equipo finalmente que presenta, porque va a ser otra historia completamente. El UAE Team Emirates va a ser otra cosa, evidentemente, respecto a lo que hemos visto en este Giro, que aún así, como siempre digo, son un equipo que se reconvierten de maravilla, polivalente, que lo han hecho muy bien con Narváez, con Igor Arrieta, 4 victorias. Bueno, fantástico también el desenlace para ellos, ¿no? A nivel de equipos, ya insisto, mañana ya sacaremos, lunes, perdón, ya sacaremos conclusiones, mañana no. Pero bueno, yo creo que Astana, Visma, ¿no? Lo han hecho francamente muy bien en este Giro. Decathlon también, ¿no? Ha sido protagonista. Se ha dejado ver muchísimo. Soudal también de cara a los sprints. Movistar lo ha intentado, pero está claro que Enric Mas al final ha pinchado, ¿no?
Y bueno, las declaraciones de Eusebio en ese momento quizá parecían un poco excesivas, pero después de cómo ha ido en la última semana para Enric Mas, quizás se atiren un poquito más a la realidad, ¿no? No lo sé. Bueno, el lunes lo comentamos todos. Envío un fuerte abrazo. Gracias a un Giro más por estar con nosotros. Pero bueno, esto no se acaba, esto sigue. El lunes tenemos un magnífico programa cargado de cositas. Vamos a tener una entrevista también interesante entre semana. Y, ojitos, avanzo, hemos fichado a un comentarista de lujo en el podcast. Sí, estamos a este nivel y eso es gracias a vosotros. Os tengo que agradecer mucho el apoyo de todos estos años hasta el punto de anunciar algo que lo voy a anunciar el próximo lunes, que me hace muchísima ilusión, que es el fichaje de un comentarista de primerísimo nivel para el podcast, con episodio semanal con él, insisto, comentando la actualidad ciclista, y que lo vamos a poder hacer ahora aquí en Escapa Podcast, un fichaje que, insisto, es de primerísimo nivel y que os va a encantar su análisis este verano, tenerlo aquí en Escapa Podcast cada 15 días comentando la actualidad. Habrá el programa de los lunes, habrá las entrevistas cuando pertoquen y tengamos temas, evidentemente, y habrá esta sección con este comentarista, fichaje, para mí, insisto, es un gran paso para el podcast, viernes cada 15 días aquí en Escapa Podcast, pero eso será, os diré quién es, el próximo lunes, 1 de junio, y ya encarándonos al Tour de Francia. Un abrazo para todos, cuidaros mucho y a disfrutar del fin de semana. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, Hey Joe, la marca de cuidado masculino para hombres con estilo, actitud y personalidad propia. Hola Luz, la compañía de energía solar que ayuda a ahorrar en la factura apostando por un consumo más inteligente y sostenible. Y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas.